¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues como saben, en este momento yo me encuentro en la ciudad de Saltillo, en la Iglesia de Amistad de Saltillo con el pastor Alan Hernández. Pero bueno, no quería nada más dejar pasar la semana sin el mensaje. Y lo bueno es que este tiempo de pandemia que pasamos hace un tiempo, aunque ya vamos de salida como congregación, pues hemos podido aprender a hacer uso de estas tecnologías. Entonces, pues estoy grabando este mensaje justo casi posterior al mensaje anterior que fue en vivo en la iglesia. Y vamos a cerrar el día de hoy lo que es esta parte de guerra espiritual en cuanto a las dinámicas de la casa de oración. Obviamente, hablar de guerra espiritual es mucho más profundo que 3 enseñanzas. De hecho, posiblemente cuando terminemos dinámicas de casa de oración, algún tema pudiera ser para ver más extenso por meses, más a profundidad la guerra espiritual. Pero en la dinámica de la casa de oración, el enfoque que hemos querido darle es centrar nuestra guerra espiritual en quién es Dios. Una guerra espiritual centrada más que en el enemigo y más que en exaltar el carácter del enemigo o sus cualidades, que sabemos que tiene autoridad, que sabemos que tiene poder, que sabemos que no es tomarlo a la ligera, pero hemos decidido centrar nuestra adoración en Dios, nuestra guerra espiritual, centrarla en la persona del Señor. La primera semana, este es un breve resumen para aquellos que tal vez no han escuchado los temas anteriores, pero hace 2 semanas hablábamos de enfocar nuestro corazón en Dios y sobre todo entender que la guerra espiritual es eso, espiritual. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, dice: estén listos, tomen toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente al enemigo en el día malo. Pero les dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. La primera enseñanza hablábamos de los 3 cielos, cómo Satanás opera y trabaja en el segundo cielo. Él no está operando, no es que el infierno es su cuartel general y desde ahí está operando. Él está en la tierra, en esta esfera de los aires, uno de los nombres con los que se le conoce en Efesios capítulo 2. También el apóstol Pablo dice: ustedes andaban antes conforme a la influencia del príncipe de la potestad del aire, bajo la cual están todos los hijos de desobediencia, todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Y después en Santiago capítulo 4 versículo 7 centrábamos esta enseñanza en este versículo que nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Entonces, esa ha sido la mecánica de esta enseñanza de guerra espiritual. En la casa de oración lo que primero queremos hacer es someternos a Dios, someter nuestro corazón al Padre, someter nuestro corazón a su adoración, a centrarnos en Él. Someternos a Dios también tiene que ver con llevar una vida en santidad. Una de las formas más efectivas de hacer guerra espiritual es rompiendo el acuerdo con las tinieblas, dejando una vida de pecado y viviendo en un continuo arrepentimiento. Todo esto es un poquito todavía el resumen de la semana pasada, pero siento muy fuerte esta parte justo en este momento. Una vida en santidad, una vida que procura agradar a Dios. Sabemos que estamos en lucha, sabemos que hay áreas de nuestra vida que están siendo fortalecidas, que estamos en un proceso de santificación, pero es muy diferente enfrentar la vida buscando agradar a Dios y buscando vivir en santidad, y otra, una vida donde hemos sido cómplices del pecado, donde hemos creado hasta un compañerismo con la maldad. Y Santiago también lo dice en el capítulo 4, dice: oh almas adúlteras, ignoran que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Y ignorando que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y primera de Juan dice: hijitos míos, no pequen. Nadie de los que está en Cristo estamos llamados a vivir una vida de pecado. Sabemos que habrá pecado en nuestra vida porque cometemos estas fallas,
Pero Dios ha proveído en Cristo. También el apóstol Juan nos dice: si alguno se pecare, arrepiéntase, y Él es fiel y justo para perdonar. Y en otra porción dice: porque abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo su Hijo. Y Romanos 8 nos dice: porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, con todo este panorama podemos entender que tenemos que centrar nuestra guerra espiritual enfocando nuestro corazón a Dios. La semana pasada vimos tantos versículos, enseñanzas donde Jesús nos dice: ¿sabes qué? Tú ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Dice: pida lo que quieras en mi nombre al Padre y Él se los dará. Y había este enfoque donde, además de enfocarnos en Dios, es enfocar o de alguna manera recordar esta identidad de hijos. Hijos amados, hijos protegidos, hijos proveídos, hijos defendidos. No somos huérfanos, ¿sí? Somos hijos de Dios, porque dice la palabra que Él nos ha dado, a todo aquel que creyere, le ha dado la capacidad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, cuando tú y yo hemos puesto nuestra vida en Jesucristo, hemos creído en Él, hemos confesado que le reconocemos en nuestra vida y hemos sometido nuestra vida a su señorío, tenemos la certeza de que estamos en el lado victorioso. Y aun cuando hay una guerra espiritual que es real, que es encarnizada muchas veces, que hay una oposición a la obra de Dios, toda casa de oración, toda base misionera, toda iglesia, todo ministerio que esté nacido del corazón de Dios y esté funcionando bajo un llamado de Dios, va a tener una oposición de parte de Satanás. El libro de Nehemías nos deja ver esta estrategia de Satanás, donde dice: caigamos entre ellos y que no sepan ni vean que estamos ahí. Esta oposición donde primero es una intimidación verbal, donde están burlándose, donde están demeritando el trabajo que Nehemías va haciendo en los muros, pero después dice: caigamos entre ellos y no sepan ni vean. Pero el Señor nos ha dado la herramienta de una vida profética para discernir, saber y ver, y entonces poder hacer frente al enemigo, pero centrándonos en la grandeza y en la hermosura de Dios. Hoy voy a hablar de aspectos por los cuales tenemos que estar guerreando. Hay blancos, hay puntos claves que debemos de identificar que se están moviendo en esta guerra espiritual, donde hay cosas que a nosotros nos pareciera como que se mueven en el mundo natural. El resultado son decisiones en las esferas naturales, el resultado son vidas en esferas naturales, haciendo un acuerdo con las tinieblas, pero lo que lo está moviendo es toda una maquinaria satánica espiritual, trabajando, poniendo bajo el dominio de algunos hombres y avanzando. Entonces, nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra carne, es contra lo espiritual, y lo guerreamos en las casas de oración, cantando, adorando y pidiendo al Señor que intervenga en estas áreas, procurando una vida de santidad y procurando romper continuamente el acuerdo con las tinieblas para poder estar viviendo en la pureza y en la santidad que Dios desea. En Apocalipsis 9:21 habla de los hombres, cómo los hombres, después de haber sido muertos por plaga, después de haber sido puestos bajo juicios de Dios, el versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y estas cuatro podemos desglosarlo como unas fortalezas culturales donde Satanás se mueve en regiones. Hay regiones de nuestra nación violentas, hay regiones de nuestra nación, tristemente nuestro estado, Tamaulipas, ha sido considerado
continuamente señalado como un estado violento, como un estado donde hay impunidad, un estado donde el narcotráfico gobierna, y eso es la esfera natural. Pero detrás de todo esto hay todo un movimiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo creo que Tamaulipas es un lugar donde Dios quiere hacer ver su gloria. Tamaulipas significa un lugar de respiración, ¿verdad? Un lugar de donde se ora. La palabra Tamaulipa significa un lugar de montes altos, un lugar donde se levanta incienso en lo espiritual, y el enemigo ha querido venir y tapar, ¿verdad?, esto. Y vemos estas fortalezas culturales, vemos los homicidios. Hay diferentes tipos de homicidios contra los cuales nosotros tenemos que estar orando. Literalmente homicidios, asesinatos, ajustes de cuentas. Vivimos en una capital donde es común de repente escuchar que en cierta colonia, en cierto lugar, hubo un ajuste de cuentas y amaneció muerto una persona. En los tiempos más difíciles donde nuestro estado vivió violencia, por ahí entre el 2010, 2012 e incluso el año pasado y antepasado, fue sembrado donde sabíamos de mujeres que desaparecían, jóvenes que desaparecían, aparecían muertos, ejecutados por algún tipo de rencilla con el crimen, una familia entera ejecutada, incluyendo niños. Y esos asesinatos, esos homicidios, son homicidios de violencia, parte del crimen organizado. Luego están los homicidios pasionales, parejas que en un arranque de celos, en un arranque van y asesinan a su pareja o a su familia, o maltrato que cruza una línea y que de repente ya fue un homicidio. Y claro, los abortos. El aborto es un asesinato a un bebé. No podemos llamarlo de otra manera y no podemos negociar con la cultura. Y aunque la cultura lo esté avalando, y aunque hoy en día todo este estratagema que se está moviendo en nuestra nación, donde estado tras estado lo está legalizando y lo está financiando, es una estrategia de Satanás, donde él quiere frenar una generación. Jesús dice en su palabra, ¿verdad? Dice que generación que no ha nacido adorará al Señor. Y Satanás, desde siempre, las mismas estrategias, lo mismo que hizo con Moisés, de venir y querer cortar una generación porque se levantaría un libertador. Lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús con la matanza de Herodes hacia los niños. Hoy en día hay un intento de Satanás por golpear a una generación que aún no está naciendo. Y eso es un homicidio, y tenemos que entenderlo de esa manera. Y las leyes que los están aprobando, las leyes que están legalizándolo, tenemos que entender que funcionan con una estrategia espiritual detrás. De manera que la forma de contrarrestarlo, mi amado, aunque cuando lo hacemos en un llamado social puede funcionar de alguna manera mínimamente con pancartas, con manifestaciones o plantaciones, afuera de lugares, levantando la voz. Eso realmente no tiene el mismo poder que tiene cuando determinamos interceder, ayunar, tomar serio el rol de la oración y además denunciarlo públicamente a través de la palabra. No solamente a través de un post en una red social, sino hablarlo como lo estamos haciendo ahorita. Después habla de hechicerías, hay ocultismo, hay todo esto, hay sectarismo, hay falsas doctrinas, hay doctrinas de demonios que se están metiendo. Estaba viendo hace días esta secta, ¿verdad? Donde no voy a decir el nombre como tal para no provocar ahí algún baneamiento de momento. Pero esta secta brasileña, ¿verdad?, que te invita a ir y a dar dinero, comprar algo, hacer un ritualismo, cuando sabemos que la salvación viene por la gracia en Cristo Jesús, gratuitamente, sin ninguna obra, sin ningún tipo de hechicería cristiana, espiritualoide ahí, sino a través de la fe. Y me asombraba porque estaba cambiando, tenía mucho que no veía televisión abierta. La puse por una situación ahí que iba a haber un reportaje que me interesaba.
Y cambiando los canales me encontré con esta secta y hablaba que al mismo día, en el mismo horario, en Tampico, en Madero, en Altamira, en Reynosa, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en Mante, las ciudades importantes de Tamaulipas y en muchas otras, tendrían un cierto tipo de culto donde están como llevándose el corazón de la gente, y eso entra dentro de hechicería. Es una secta, es una falsa enseñanza. Hay ocultismo, hay brujería, hay sacrificios humanos. Parte del trabajo que hace el narco es también un narcosatanismo, donde están involucrando la muerte y ejecutando. ¿Para qué? Para derramar un poder satánico. Pero ¿sabes qué? La oración es el sacrificio que le damos a Dios. A Dios no tenemos que ofrecerle muerte, a Dios no tenemos que ofrecerle sangre. La sangre de su Hijo ha sido el sacrificio total que se necesitaba. Los sacrificios de hoy en día son en dos áreas. El que podemos ejecutar en práctica es la oración, levantar incienso, la adoración, el arpa y la copa que están rodeando la adoración del trono de Dios, día y noche, noche y día, como dice Apocalipsis. Y unirnos a ese torrente de incienso que está subiendo, para que fuego del altar caiga sobre nuestra nación y venga y tenga un efecto y traiga un avivamiento. Y lo otro es vivir en justicia, vivir en santidad, hacer obras de justicia por el pobre, desatar la carga de los otros. Dice el Señor en Isaías: yo no quiero ya sus ayunos de esta manera. El ayuno que yo quiero es que ustedes tengan un corazón contrito y humillado y bendigan al pobre y hagan misericordia. Cuando hacemos nuestra labor orando, adorando, pero además llevando el evangelio, pero además interesándonos por la sociedad en la que vivimos y bendiciéndolos, no para la foto, no para el post, no para contabilizar en Facebook, hemos entregado tantos miles de despensas. No, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Que cuando ayudes no lo publiques en la plaza, sino hazlo con un bajo perfil, con un perfil de justicia, con un perfil de amor al prójimo. Y eso tendrá un eco en los cielos y derramará una bendición. Fornicación, todo lo que es la inmoralidad sexual, adulterio, pornografía, prostitución, trata de blancas, abuso a menores, hurtos, robos legales que encuentran vacíos en la ley para despojar a gente de propiedades, y robos totalmente ilegales, asaltos y todo esto. Estas son las fortalezas que están culturalmente gobernando naciones enteras, estados enteros en nuestra nación. Y tenemos que interceder. Y una de las mejores formas, mi amado, no nada más es pidiéndole al Señor que corte con ellos, sino es reclamando en el buen sentido. No me gusta usar esas palabras, pero no encuentro otra. Salvación para los homicidas, salvación para los hechiceros, salvación para los abortistas, salvación para los que hurtan, es decir, para la gente que lo practica. Pedir que Jesús venga a sus vidas, que tengan un encuentro donde ellos mismos entendiendo esto, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que vaya y golpea las tinieblas. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba confesando mi pecado con mi pastor y le dije: pastor, he estado en este tiempo pues consumiendo pornografía, ¿verdad? Apenado, pero queriendo mantenerlo en la luz. Y el pastor me dijo una cosa que me abrió la mente, ¿verdad? Y además de decirme: ponte a cuentas con Dios, fortalece tu vida, corta lo que te lleva a pecar, todo lo que ya sabemos, me dijo: cuando venga ese deseo de caer en esta situación, intercede por las personas que están en ese lugar. Intercede por las mujeres que son bajo la trata, son expuestas y grabadas. Intercede por aquellas redes de prostitución que tú y yo tal vez no sabemos qué hay detrás de todo esto. Intercede por todo lo que se mueve. Intercede por los camarógrafos. Intercede por los actores y actrices. Intercede por los productores. Intercede por los que financian este movimiento. Me dice: y cuando tú empieces a hacer eso, va a producir un golpe en las tinieblas. Le va a salir más caro, me dijo. Le va a salir más caro a Satanás tentarte, porque se va a levantar un guerrero orando. Y sabes que eso me cambió el panorama, y es algo que yo he practicado desde ese entonces, y lo enfoco a todo, no nada más a eso, sino cuando soy víctima de algún abuso, cuando hay una situación donde hay una injusticia, no es lanzar juicio, al contrario, es clamar por misericordia
para ellos. Y si se mantendrán en el pecado, el juicio es algo que vendrá de una forma natural, porque Dios va a enjuiciar la maldad. Pero mi corazón debe de ser el que la mayoría de los hombres puedan tener un tiempo de arrepentimiento y conocer a Jesucristo. Debemos de orar en contra de eventos críticos, desastres naturales, guerras, hambrunas, plagas. Son cosas que pasan en la sociedad, son cosas que están ahí, que son incluso profetizadas por Jesús en Mateo 24. Pero el hecho de saber que vienen no nos exenta de estar orando por protección en nuestra nación, en nuestra iglesia, clamar por las familias que se ven afectadas, clamar por la gente que está en hambre, en guerra, bajo plaga, y cuando podemos tener una oportunidad de ponerlo en práctica, bendiciéndolos, hacerlos. Pablo le dice a Timoteo que quiere que sean hechas oraciones por todo hombre en autoridad. Tenemos que estar orando por el movimiento político de nuestra nación. En vez de estar haciendo grilla en Facebook y compartiendo posts de un partido o de otro, o tirándole a un partido, ¿sabes qué? Nuestro corazón tiene que ser de que el Señor es quien gobierna detrás de todo. Y muchas veces, si estamos en medio de un mal gobierno, puede ser un mismo juicio de Dios a nuestra nación, porque se nos dio aquello que pedimos. Se nos dio aquello por lo que nosotros mismos votamos. Y es increíble que yo veo creyentes haciendo una campaña política en pos de partidos que promueven el aborto, que promueven la ideología de la familia diferente, de la ideología de género, de la apertura al matrimonio homosexual. Y ¿sabes una cosa? Amamos a todos ellos. Nuestro juicio no es contra ellos, pero tenemos que entender que la palabra nos llama a estar firmes en lo que Dios ha designado y a orar por ellos y proteger a las generaciones que están viniendo, a las que están logrando nacer, que están pasando esa barrera del aborto y están haciendo que no nazcan bajo una influencia de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y tenemos que estar orando y tomando decisiones sabias a la hora de efectuar nuestro voto. Yo no estoy ahorita haciendo una campaña a favor o en contra de algún partido, pero yo te digo una cosa: ningún creyente debería de apoyar, respaldar cualquier movimiento del color que sea y del nombre que sea y del candidato que sea. Cualquier movimiento donde están a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de la familia diferente, a favor de la ideología de género. Ningún creyente debería estar en un acuerdo con ninguno de estos grupos. Antes bien debemos de estar orando que Dios levante políticos con un temor de Dios y orar para que el ambiente político se mueva en paz, no haya conflicto, no haya guerra, pero que esto bendiga a nuestra nación. Dice la palabra: oren por la ciudad en la que estén, porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. Hay que orar por nuestra nación, hay que orar por nuestros candidatos, aunque ahorita no son elecciones. Hay que orar por nuestros funcionarios, hay que orar por el gobernador del estado, hay que orar por nuestro presidente municipal que acaba de entrar el cambio, hay que orar por el presidente Andrés Manuel, ¿verdad? Hay que orar por el presidente que va a venir en unos años. Hay que estar intercediendo, hay que estar orando por el gabinete de justicia, de salud, de educación. La iglesia también tiene que orar por la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene que estar clamando que venga un avivamiento, que venga una visitación de Dios, que la iglesia pueda tener puertas abiertas para predicar el evangelio, que pueda ser efectiva. Tenemos que empezar a orar por las congregaciones que conocemos que están en la misma ciudad, porque no son competencia, no son enemigos. No es que esta iglesia enseña cosas distintas. Mira, si el evangelio se está predicando y la base es Jesucristo y la salvación por gracia y se honra a la palabra, aunque haya diferencias en doctrinas secundarias, tenemos que estar orando por ellos. Y si alguna iglesia estuviera desviándose de la verdad, ¿cuánto más tendríamos que estar orando por ellos y por su liderazgo? Que Dios los regrese a la luz, que Dios los guarde. Pero cuando oramos que Dios bendiga el cuerpo de Cristo al que pertenecemos, las demás iglesias, las demás congregaciones, sin importar denominación, sin importar estilo, sin importar énfasis, estamos bendiciendo el cuerpo y estamos propiciando que Dios derrame bendición. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una unidad, y la mejor forma de estar en unidad es procurarla orando
y bendiciendo genuinamente y sinceramente, como si fuera por nosotros mismos, a otras iglesias. Y claro, hay que orar por nuestra iglesia local, hay que orar que la iglesia local avance, que la iglesia local madure, que creyentes nuevos sean parte de la iglesia, que los que están maduren, crezcan, desarrollen el servicio, llegan a un momento de liderazgo. En Cielos Abiertos, en la casa de oración, estamos orando específicamente. Justo esta semana estuvimos orando por gente nueva, estuvimos orando por liderazgo, estuvimos orando para que Dios levante esta congregación, porque hay planes para ella. Tenemos que estar orando por Israel. En Cielos Abiertos, desde que abrimos la casa de oración, un tema que se ha mantenido. Hay temas que hemos quitado y puesto, porque tenemos 7 horas y son 7 temas, pero siempre mantenemos Israel. Estamos clamando que Dios toque esta nación, que traiga salvación a ellos, que Dios prospere económicamente, que Dios prospere culturalmente, que Dios envíe misioneros, que Dios envíe el evangelio, que Dios restaure. ¿Por qué? Porque el clamor de Israel es un clamor que Dios escucha, y es un clamor clave para los eventos de los últimos tiempos. Llegará el momento en que Israel clamará por Jesucristo, y Jesús regresará al escuchar el clamor de Israel. Y nosotros tenemos que estar intercediendo para que ese clamor pueda ser gestado en esa nación desde ahorita, orando y bendiciéndolos. Tenemos que orar por conflictos económicos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia y a nuestro alrededor. El enemigo, yo no creo que la pobreza sea una maldición, pero hay veces que sí. Es decir, el que no seamos millonarios no es una maldición de Dios. El que haya escasez no es una maldición de Dios. No es que hayamos hecho mal o que estemos pagando un pecado. Pablo dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero hay veces que hay regiones que son azotadas de una manera donde económicamente hay un rezago y hay una pobreza que no es natural, y ahí debemos de orar que Dios levante, que Dios inyecte, que Dios prospere, que Dios propicie un movimiento económico libre para su gloria y para que las vidas sean dignificadas. No para la avaricia. No estamos hablando de millones, no estamos hablando de excentridades, estamos hablando de una economía que florezca para que ese lugar sea bendecido. Y tenemos que estar orando por las familias, por los conflictos familiares, orar que los jóvenes se guarden, orar que haya más matrimonios que funcionen, orar que los niños no sean maltratados, orar por mujeres que están siendo abusadas, orar por hombres incluso que también están siendo abusados, orar para que familias no sean rotas por vicios, por drogas, por adulterio, sino que venga el Señor, que rescate aún a los huérfanos, que les brinde padres, a los padres estériles que les brinde hijos, ¿verdad? Que haya una dinámica familiar donde la familia se construye y se edifica en Jesús. Y sobre esta edificación de la familia edificamos la iglesia y edificamos una sociedad, pero se gesta no solo con buenos programas sociales en pro de la familia, que son muy importantes. Se gesta primeramente orando, clamando, entendiendo esto. Y estos serían los puntos. Te los voy a repetir porque no dije punto 1 o 2. Pero número 1, tenemos que romper, orar contra fortalezas culturales, de las cuales dentro están homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Debemos de orar por eventos críticos como desastres naturales, guerras, hambrunas y plagas. Debemos orar por los conflictos y el ambiente político. Debemos orar por la iglesia y el impacto de la iglesia como cuerpo de Cristo y como iglesia local. Debemos de orar por la salvación de Israel. Debemos orar por conflictos económicos y por que se propicie una economía bendecida, y debemos orar por las familias y conflictos familiares. Claro que hay más cosas por las que debemos de orar, pero básicamente esto es una radiografía general donde hay muy pocas cosas que se han ido escurriendo. Yo agregaría a la lista que tengo aquí, orar para que las falsas enseñanzas y falsas ideologías no prosperen. Pudieran entrar dentro del conflicto político, pudieran entrar dentro de conflictos familiares. Así que los voy a tomar como algo aparte. Debemos de orar para que
esta enseñanza progresista donde el aborto, donde un esquema familiar distinto, donde la libre expresión y una mal entendida tolerancia que se pide para tolerar el pecado no entre en la iglesia. En el mundo se va a caer a pedazos y el mundo va a ser parte de eso, pero no podemos nada más verlo y decir, pues está profetizado y ni modo, no. Nuestro llamado es a contender en contra de ello, a hacer una resistencia, comprar tiempo a favor de nuestra nación, a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestra familia, y no hacer un acuerdo con Satanás al permitirlo. Hay una frase, no es un versículo, pero es una frase que me gusta mucho, que dice: lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos hombres no hagan nada. Es decir, que solo que veamos el mal, estar ahí y no hagamos nada. Y ¿sabes qué? Los buenos hombres es la iglesia de los santos. No buenos en nuestra fuerza, no buenos en nuestra moralidad. Tenemos muchas carencias, pero justos, justificados pues por Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Esta iglesia, este grupo de santos, tenemos que ver el mal y no podemos ser indiferentes. Y la primera línea de batalla y la más efectiva es la oración. Hemos demeritado la oración, la dejamos como una esfera al último, o que algunos cuantos lo hagan, cuando es la mayor fuente donde podemos obtener victorias. El mayor campo de batalla está en el ambiente espiritual, porque esto es espiritual. Y lo espiritual se lucha de manera espiritual. Por mi parte sería todo, iglesia. Yo te animo a que seas parte de la casa de oración. Yo te animo a que abras una hora más si eres alguien que no ha podido abrir algún set y que estás en capacidad de hacerlo. O si ya tienes un set y quisieras tomar el reto y extenderlo una hora más, también se vale. Pero sobre todo que participemos orando e intercediendo. No puedes ir a la casa de oración en el rato que estamos subiendo continuamente los temas por los cuales se está orando. Intercede por esos temas. Haz de tu casa una casa de oración, haz de tu cuarto un cuarto de oración donde te pones en acuerdo con los santos y también estás clamando y levantando tu voz. La guerra espiritual se hace a través de la oración. Más que de actos, más que de ritualismos, se hace en la oración, centrada en Jesús y clamando y poniéndonos de acuerdo con el corazón de Dios para que Él ejecute justicia y para que Él traiga sus promesas a la tierra. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana presencial en el estudio el miércoles. Espero que sea de mucha bendición este tiempo que has estado aquí. Hasta la próxima.